amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciamos, TV Perú estrenará el miércoles 30, es decir, el próximo miércoles 30 de agosto a las 9:30 de la noche, Cocina con Causa. Este es un programa que narra las vivencias de jóvenes cocineros durante su recorrido por 6 regiones del país. Ellos van a brindar alternativas para mejorar la alimentación de las familias más vulnerables. Veamos de qué se trata. No es lo mismo de repente escucharlo o mirarlo en un noticiero, sino vivirlo. Quien no vive este tipo de cosas con nuestros hermanos no lo va a poder entender. La experiencia que hemos vivido con ellos, ¿no? O sea, y ver que ellos, dentro de sus posibilidades, dentro de su realidad, viven felices. Palmiro y Mayra son 2 de los protagonistas que viajan por el país, llevando alternativas saludables y nutritivas a las familias del Perú. No se trata de un simple programa de cocina más, un programa gastronómico más, sino se trata de luchar contra uno de las más terribles lacras que tiene nuestro país en este momento y que tenemos que enfrentar. Hugo Coya, presidente ejecutivo del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, se refiere a la anemia y desnutrición infantil, enfermedades que se buscan erradicar con el programa Cocina con Causa. Cocina con Causa consta inicialmente de 13 capítulos, al menos en la primera temporada, en donde estos jóvenes chefs, liderados por Palmiro Ocampo, viajan a distintas regiones del país brindando soluciones a problemas alimenticios. Esta iniciativa se suma a la cruzada llamada Hambre Cero, que irá hasta el 2030 en una coproducción del Canal de Todos los Peruanos y el Programa Mundial de Alimentos. Porque el Perú ya ha demostrado que sí puede reducir los niveles de desnutrición. En los últimos 10 años se han reducido los niveles de desnutrición crónica en un 50% en este país. Este reality sigue las vivencias de jóvenes cocineros integrantes de la generación con causa que visitan las regiones más pobres del país, donde comparten con distintas familias las múltiples formas de preparar sus comidas con los alimentos que existen en sus zonas y mejorar su nutrición. Soy Aide y soy una mujer de hierro. Soy la mamá más y soy una mamá de hierro. Mi nombre es Maribel Albino y soy una mujer de hierro. Usted podrá ver el inicio de Cocina con Causa este miércoles 30 de agosto a las 9:30 de la noche por TV Perú. Bueno, ahí veíamos un adelanto de lo que se va a poder apreciar todo el público peruano a partir del próximo miércoles 9:30. Vamos a contarles que en Argentina hoy se celebra el Día del Lector en homenaje al natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges. Por ello la Fundación El Libro repartió más de 200.000 postales con poemas de autores argentinos y también clásicos en distintas ciudades del país. Además de esta denominada suelta de poemas, como se le ha llamado a esta campaña, se han dejado libros de autores como Saramago, García Márquez y Galeano en distintas estaciones del metro en Buenos Aires, obviamente con la finalidad de promover la lectura en los que utilicen este medio masivo de transporte que aproximadamente moviliza alrededor de 1,5 millones de personas por día. La consigna de esta campaña es que una vez que se termina de leer el libro, se deje en esas estaciones para que otro usuario también pueda disfrutar de la lectura. Veamos parte de lo que es este video de este spot. Qué buena idea esto. 24 de agosto, día de cumpleaños de Borges, regalar libros, maravilloso. Pero son libros especiales estos, porque ese libro busca lector. Quiero acompañar tus viajes los próximos días, llévame, léeme y devolveme. Si otro lo puede disfrutar, eso es lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a dejar en determinados lugares, de manera que los que pasen lo levanten, lo lean, que al otro día lo traigan, y así. Y después de mí viene Muriel Santana, y yo sé que ella va a decir las mismas cosas que dije yo con respecto a la cadena. Entonces todo el mundo va a poder disfrutar de un libro. Bueno, ahí veíamos lo que es esta campaña y a partir de hoy usted podrá disfrutar de una selección de películas y también documentales que presentará gratuitamente el Ministerio de Cultura. Esto como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Folclore. Los cinéfilos tienen la oportunidad de disfrutar de un ciclo de cine documental peruano. A través de memoria y experiencias, explorará la construcción y recuperación de la memoria histórica, de los conocimientos tradicionales y de las experiencias de la vida cotidiana.
Por el Día Mundial del Folclor, se proyectarán documentales producidos por el Ministerio de Cultura. Además, una selección de los directores Fernando Vilches, Nora de Iscue y Marianne Eide. Entre los films se proyectarán Figura Casire en 1980 y Alpaqueros de Chimboya de 1983, Runancaucu y Solo te puedo mostrar el color. También se mostrarán recientes producciones del Ministerio de Cultura, como Listay, de Tapuc y Fajina de Comas, que documentan la realización de costumbres de cientos de años de antigüedad, cuya vigencia nos habla del carácter vivo del patrimonio cultural. El ciclo va del jueves 24 al domingo 27 de agosto a las 7 de la noche en la Sala de Cine Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura. El ingreso es libre, solo debe acercarse a la boletería una hora antes. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra invitada, la periodista Jacqueline Fox, quien nos va a contar un poquito acerca de su última publicación, Mecanismos de Posverdad. Bienvenida a Agenda 7.3. Es importante señalar que este libro, además, dentro de la última edición de la Feria Internacional del Libro, en su sección, ha sido uno de los más vendidos. Sí. Cuéntenos un poco de qué va esta publicación. Bueno, este fue el segundo más vendido en la categoría ensayo académico y el término posverdad sirve para aludir a circunstancias en las que en la formación de la opinión pública intervienen mucho más las emociones y no los hechos comprobables. Entonces, este término se usó mucho el año pasado después de la victoria del presidente Trump en Estados Unidos, porque afirmaba a lo largo de la campaña una gran cantidad de cosas que no se condecían con la realidad, y a pesar de que los medios más importantes estadounidenses continuamente lo iban desmintiendo, él se reafirmaba en las cosas dichas y empezó a acuñar un término hechos alternativos, ¿no? O sea, como que hay unos hechos comprobables y son otros los que él... que apelan más a las emociones. A las emociones, ¿no? y a los valores de un grupo. Entonces, este libro lo que hace es utilizar este término para analizar varios casos en el Perú, en los que ha habido conflictos sociales o conflictos políticos, en los que ha habido este tipo de procesos o de mecanismos de posverdad, que a veces aparecen en los medios de comunicación y saltan a las redes sociales y se difunden muy rápidamente, y otros momentos en los que, al revés, aparecen primero en las redes sociales y son automáticamente replicados casi sin verificación por los grandes medios y se convierten en unas especies de medias verdades que circulan y que muchas personas no llegan a enterarse que no son verdad. Claro, ese es quizás el pro y contra, ¿no?, de los medios digitales, porque por un lado, claro, te dan la inmediatez, pero también ya no se da este proceso quizás de verificación de datos, y es algo que vemos muy a menudo en nuestro país, por ejemplo. Sí, el problema es no solamente que cada vez hay menos verificación, sino que un componente bien importante en esto es que muchas veces quienes difunden estos contenidos y los convierten en virales son los ciudadanos en general, que un poco entusiasmados por lo que sienten, creen y piensan, vehiculan esto sin importarles mucho de dónde procede, ¿no? Hay un caso que yo no menciono en el libro, pero que me parece interesante para el público en general y que no necesariamente tiene que ver con política y con problemas sociales, que ocurrió durante la emergencia de las lluvias en enero, en enero-febrero. Por WhatsApp muchas personas difundían mensajes que decían, en los próximos días Sedapal va a cerrar las compuertas, así que junta todo el agua que puedas. Y esto me lo ha dicho un familiar que trabaja en Sedapal. Y eran mensajes mentirosos que contribuían con generar mucho más nerviosismo en las personas que ya estaban realmente en situaciones límite, ¿no? Algunas personas que habían perdido sus casas, sus animales, ha habido personas fallecidas, y estas informaciones, entre comillas, eran replicadas por WhatsApp sin que las personas se detuvieran mucho a ver de dónde procedían. Lamentablemente este tipo de procedimientos, este tipo de mecanismos en los cuales alguien difunde una información que no se condice con la realidad,
también se han utilizado mucho durante campañas electorales en el Perú para atacar a los contendores, y también han ocurrido en algunos momentos de conflictos sociales ligados con empresas mineras, por ejemplo, ¿no? En los que se difunde una versión acerca de alguna de las partes que está en confrontación y se toma como que es así. El otro aspecto que me parece importante destacar de ese tipo de procesos, que no solamente ocurren en el Perú, en Colombia también ocurrió con la campaña del no al acuerdo de paz, ¿no? La campaña del no al acuerdo de paz con las FARC ganó gracias a una campaña que incluyó una gran cantidad de falsedades acerca de lo que supuestamente incluía ese acuerdo. Por ejemplo, a las personas pobres les decían que el dinero de los subsidios de los programas sociales se los iban a quitar y que eso iba a ir a los guerrilleros que se iban a desmovilizar, lo cual era totalmente falso. Y el problema de estos procesos no es solamente que las personas, los ciudadanos se desinforman, sino que quienes cometen este tipo de prácticas irregulares no reciben ninguna sanción de nadie, ¿no? No necesariamente son casos de difamación, no siempre configuran un tipo legal en el que alguien pueda denunciar a una persona. Legal, ¿no? Hay un vacío, pero también quienes redundan en esta práctica no están muy preocupados de su prestigio personal, de quedar como mentirosos o como distorsionadores. Sí. Ahora, hay un tema interesante cuando hablamos de, claro, ¿no? Este tipo de medios, este tipo de información que se lanza sin tener ningún tipo de responsabilidad de por medio, también involucra la tranquilidad, la democracia de un país. ¿De qué manera en todo caso convergen el poder, la ciudadanía y este tipo de mensajes erróneos que al tanto decirlo se convierten en verdad? ¿Cómo es que lo encontramos en esta publicación suya? Lo que yo intento en este libro es llamar la atención a estos casos que han ocurrido en el Perú, y dado que no hay ninguna entidad, digamos, ninguna autoridad que se haga cargo de esto, yo por lo menos pongo el foco en los periodistas, que es el ámbito que yo conozco mejor, en el que me desenvuelvo hace décadas. Y lo que señalo es que a los periodistas nos debería importar no caer en estas prácticas. Si a los políticos no les importa caer en estas prácticas, a los periodistas sí nos debería importar, y sí deberíamos tener cuidado en no ser parte de estos procesos de formación errada de opinión pública mediante este tipo de mecanismos. Y eso también es importante señalar, porque ahora todos, no sé si es bien o mal llamado el ciudadano, el periodista ciudadano, ¿no? Que a partir de un celular, a partir de un mensaje, todos queremos informar, pero no necesariamente bajo la responsabilidad de a qué conlleva, ¿no? Esta suerte de querer dar información a por doquier. Sí, hay también hay un aspecto personal que yo creo que es importante alumbrar, digamos, a la luz de las redes sociales, a la luz de que también muchas personas buscan tener su mayor exposición pública en las redes, hablando de ciudadanos en general, no solamente de líderes de opinión, y es que hay una especie de desesperación por aparecer, no importa diciendo qué. Y si alguien dice algo que llama la atención, como que no importa que después sea mentira porque ya estuvo con las luces, ¿no? La notoriedad, ¿no? Sí. En una era de la información y de la notoriedad, la necesidad que tenemos, bueno, que tienen muchas personas. Finalmente, este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Y también el hecho de qué año a qué año, porque son a modo de bitácora, por lo que he podido leer. ¿Qué casos puntuales, de repente, algo muy rápido, y una invitación, porque en todo caso, en general, y también los que estamos, o los que estudian periodismo, tendrían por qué también entender un poco de qué va esta posverdad? Algunos de los casos que analizo aquí en el libro son algunos procesos de distorsión de información después del incendio de Cantagallo, que hubo el año pasado en Lima. También el caso de Tía María, el conflicto de Tía María hace 2 años en Arequipa. Y hay algunos otros casos vinculados con discusiones derivadas de los presos por terrorismo. Una vez que salen de la cárcel, muchas veces hay un aprovechamiento un poco extraño
del miedo a lo que fue el tiempo de la violencia en el Perú. Estos son algunos de los casos que revisamos. Bueno, ahí tenemos justamente, si lo podría mostrar, esta es la publicación. El libro lo vamos a presentar este fin de semana, el sábado, en la Feria del Libro de Cusco, a las 7:30 del sábado en la Casa Inca Garcilaso. Bueno, muchísimas gracias por todos esos detalles. Se encontraba con nosotros Jacqueline Fons con su nueva publicación, Mecanismo de Posverdad, para entender un poco el fenómeno que trae detrás la posverdad en nuestra era. Con esto nos vamos, gracias por acompañarnos y continúen en sintonía de TV Noticias 7.3.